Hola queridos amigos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un episodio de meditación aquí en el canal. Hoy tenemos un día especial que vamos a repasar algunos conceptos para entender lo importante de este día y nos vamos a divertir porque vamos a meditar, vamos a ser parte de este reflejo divino. Esa es la idea con la cual vamos a proceder a nuestra emisión de esta noche. Hola a todos los que están en vivo. Desde ya les recuerdo, suscríbanse, compartan, denle like. Esto ayuda a transmitir y sobre todo compartir esta información porque es muy precisa. Les recuerdo quienes quieran formar parte del grupo de Telegram. En la descripción de este programa tienen los enlaces. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestra misión de hoy, nuestra tarea y nuestro entendimiento de hoy. Hoy es 10 de octubre o 10 del 10 del 2020. Ya sabemos que los calendarios son simbólicos porque ninguno responde a nada particular, pero cada fecha en distintos calendarios tienen importancias. Y son energías resonantes en el universo, así que es importante. Hoy tenemos 10 del 10 del 2020, número redondito. Ya sabemos que el 10 representa también la unidad, pero dentro de Kabbalah, el 10 es la letra Yud. La letra Yud es la letra inicial del nombre divino de Dios, Yud Hei Vav Hei. Lo cual no es poca cosa, porque las iniciales de palabras en Kabbalah es una sabiduría muy profunda, un secreto muy profundo. Pero también tenemos que la dualidad de la Hei, es decir, 2 veces 5 es 10, y la letra Hei es numerología 5. Y como vemos en el Yud Hei Vav Hei, el nombre tiene 2 Hei. Una representa el mundo superior, al alma, y la otra representa el mundo físico, es decir, al cuerpo. Hasta ahí vamos bien. Lindo día. El 10. Continuemos explorando un poco más. Si sumamos la fecha de hoy, 2-2-1-1 del 2020 y el 1-1 del 10-10, nos da 6. Y 6 es la letra Vav. Es decir que ya tenemos la Yud, tenemos 2 veces Hei y tenemos la Vav. O sea que tenemos un día muy importante de conexión. Espero que lo hayan pasado muy bien. Shabbat, un sábado. Hoy es un día importante. Así que vamos a darle esa importancia de conexión. Así que desde ya les agradezco como siempre su participación. Conocerán este dibujito que es un 6 y un 9 del reflejo divino. Está en la presentación de este programa. Pero ¿cómo relaciono el 6 y el 9? Bueno, como es arriba, es abajo. Y el reflejo del espejo. Pero ¿qué te pasa con el 9? El 9 es la letra Tet. La letra Tet, que es numerología 9, está representando también a la palabra Emet, que suma 9. Aleph, Mem, Tet suman 9. Emet, la verdad. Es decir, que hoy, en la numerología sumada de la fecha, que es el 6, reflejado en este plano 9, y el 9, que es la verdad, también es la expresión del infinito en este plano. Aquí hay un poco de matemática muy sencilla, no quiero que se me infarten, no quiero que se compliquen con estos números, pero son sumatorias. Si yo hago la sumatoria del número 9, me da 45, es decir, 9 más 8. Una sumatoria significa sumar todos los dígitos anteriores al número. Es decir, la sumatoria del 9 es 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da 45, que suma 9. Pero ¿qué pasa con el 10? La sumatoria del 10 da 55. 2 veces 5, que suman 10. Es decir, 1. Es decir, que volvemos
en el fractal, incluso matemático, volvemos al Yud, Hei, Vav, Hei. Pero no queda ahí la cosa, porque el 9 es la expresión del infinito. ¿Y por qué? Porque el 9 está en todos lados. En un círculo, la forma más perfecta, más simple de representar algo, 360 grados, 9. La mitad de un círculo, 180, 9. La cuarta parte, 90, 9. Pero si dividimos en ángulos esas mitades, si seguimos dividiendo esa cuarta parte en una octava, 45 grados, 9. Si subdividimos, 22,5. Si subdividimos, 11,25. 9, 9, 9. Si buscamos distintos poliedros regulares, triángulos, cuadrados, pentágonos, 9, 9, 9, 9. El 9 es la representación del infinito. 9 es Emet. 9 es la verdad. Recordarán la verdad los hará libres. En esa frase el original no decía Emet. El original decía Emuná, que también es una palabra que representa verdad. Pero la diferencia en que Emuná es certeza absoluta. Es verdad, pero Emuná es certeza. ¿Certeza de qué? Certeza de que el 9 es todo, representa y está en todos lados. Verdad. Es un día interesante hoy, espero que lo hayan pasado súper bien. Muy bien, ¿qué vamos a meditar hoy? Vamos a meditar, como ya hemos hecho varias veces, pero como vemos, insisto con esta oración del Rab Neunia Ben Akaná, Ana Bejoaj. Es una oración sumamente poderosa. Ya quienes siguen el canal lo conocerán, porque es habitual que la mencionemos, que la leamos o que la meditemos, porque es sumamente poderosa. ¿Por qué es tan poderosa? Bien, para eso tenemos que ir al árbol de la vida. Simbólicamente el árbol de la vida conecta todo este universo, son las energías universales de nuestra existencia. No es todo, es solo nuestro universo. Y como hicimos referencia al Yud He Vav Hei en el día de hoy, que es un reflejo perfecto del Yud He Vav Hei, el 10 del 10, Yud He Vav Hei representa también todo el árbol de la vida. Y como vemos, la Vav es lo que se llama Seirampim, es decir, las Sefirot de los niveles Beriah y Yetzirah. No importa estos nombres, solamente vean que aquí el global de todo el árbol de la vida está representado por la Vav. Ya dijimos que la sumatoria de toda la fecha de hoy es 6, Vav. ¿Y qué significa esto? Que Ana Bejoaj en sus 7 oraciones está conectando Seirampim, es decir, el nivel de los 2 niveles inferiores, Briah y Yetzirah, con el mundo físico, que es este número 7 que está aquí. Las 7 frases de Ana Bejoaj conectan todos los niveles inferiores del árbol de la vida. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od, Yesod y Malhut. Los 7 niveles inferiores están representados en esta oración Ana Bejoaj. Gesed, Geburah, Tiferet, lo ves aquí a la izquierda, Netzat, Od, Yesod y Malhut. Es una obra de arte esta oración. Para que vean la importancia de conexión que representa esta oración. Muy bien, lo que vamos a comenzar a hacer primero va a ser vocalizarla. Quienes ya sigan el canal la sabrán, quienes no, la aprenderán. Nunca está de más saber esta oración. Vamos a ir frase por frase vocalizándola.
Abajo tienen la transliteración, es decir, la fonética de cómo se lee la palabra en hebreo. Aquí el sentido, la traducción no es tan importante. Lo importante son las palabras vocalizadas en hebreo. Bien, comenzamos a vocalizarla. Así que les pido que cierren los ojos, respiren profundamente. Una vez más. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente. Y vamos relajando el cuerpo. Una vez más, inspiramos. Profundamente y relajamos el cuerpo. Y ahora vamos a comenzar a vocalizar esta oración. Es importante decirla en voz alta. Así que yo lo voy diciendo y ustedes lo van repitiendo. Para entrar en calor, porque después meditaremos los códigos ocultos en esta oración. Comienza diciendo: Ana bejoach gedulat yemineja tatir serura. Kavel rinat ameja sagvenu taharenu nora. Na gibor dorshei dijudeja kevabat shamrem. Barhem taharem rachamei sitkateja tamid gomlem. Hasin kadosh verov tuvcha naeladateja. Yahid ge leamcha pene sohrei kedushateja. Shavatenu kavel ushma saakatenu yodea ta'alumut. Baruch Shem kevod malchuto leolam vaed. Muy bien, esta es la oración completa de Ana bejoach, las 7 frases que conectan los 7 mundos inferiores, y esta es la 8ª frase, es la materialización de toda esa energía. Lo que estamos haciendo es haciendo una canalización a través de todas estas dimensiones del árbol de la vida hasta llegar al plano físico y materializarlas. ¿Bien? Muy bien, vamos a comenzar a meditar. Para esto necesito hacer un llamado de atención. Si no meditan hace tiempo o si son novatos en la meditación cabalística, solamente observen. Les voy a pedir que sean muy cuidadosos, porque lo que meditaremos aquí hoy es importante y es fuerte. ¿Bien? Si tienen dudas, les recomiendo comenzar, o si son novatos, les recomiendo comenzar con la serie. Se las dejaré en la descripción del programa y en los comentarios. La serie introductoria de los 72 nombres de Dios para comenzar a desarrollar el hábito de la meditación cabalística. Para los demás, vamos a conectar, vamos a hacernos eco del reflejo divino, vamos a conectar con el 6, la Vav, y con el 9, su reflejo, Emet, la verdad. Y vamos a hacer la vasija de recepción que recibe esa divinidad, esa energía que nos canaliza Ana bejoach. Bien, desde ya les agradezco infinitamente su presencia, su participación, y tengan por seguro que es una bendición estar meditando estos códigos. Así que vamos a comenzar.
Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, sobre las rodillas o sobre una mesa. Mujeres en su periodo menstrual, no hagan esta meditación. Pueden observarla, pero no hacer todo el proceso. Novatos también pueden observar, pero no hacer el proceso porque es intenso lo que haremos. Hoy, en el día 10 del 10 del 2020, conectamos profundamente con el nombre Yud-Hei Vav-Hei, el Shem el-Nefarash, el nombre inefable de Dios, el verdadero y único nombre. Así que vamos a comenzar y vamos a hacernos eco de ese reflejo divino y vamos a hacerlo resonar en cada rincón de este planeta, cada rincón de esta dimensión, de este universo. Muy bien, ojos cerrados. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. Vamos a inspirar profundamente. Una vez más. Una vez más, inspiramos profundamente. Ahora vamos a visualizarnos dentro de una estrella de David, de color dorada como los rayos del sol, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro vamos a visualizarnos como un haz de luz blanco. Es la esencia de nuestra alma, nuestros 3 niveles básicos de alma, Nefesh, Ruach y Neshama, exaltados en esta luz blanca dentro de la estrella de David que te envuelve. Te ves dentro de la estrella. Y vamos a comenzar a meditar, vamos a ir llamando frase a frase con sus iniciales para conectar profundamente con los secretos de cada una de estas frases. Para ir conectando cada una de estas dimensiones a nuestro plano físico, para descender todas esas bendiciones de cada una de estas sefirot, cada una de estas bendiciones. Vamos a convocar enfrente de nosotros a una nueva estrella de David, de color dorado, tan grande como la nuestra, y vamos a llamar a la primera frase de Navejoaj en sus iniciales. Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tab, Sadi. Abres los ojos, mira como un bloque estas letras. Cierra los ojos, las vas a ver en tu mente en color blanco y las vas a ver iluminadas con esa llamita. Ahora entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. La energía de la dimensión de Gesed está ahora materializándose en nuestro hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que llueven y se imantan sobre nuestra alma, conectando esa energía de Gesed, de bondad,
de esta dimensión en nuestra alma. Convocamos a una nueva estrella de David, de color dorada, tan grande como la nuestra, y en el centro vamos a convocar a la segunda frase de Anamejoaj. En sus iniciales de cada palabra, Kuf, Resh, Ain, Shin, Tet, Nun. Esta frase literalmente dice Kra Satán, la rotura del Satán, la rotura de la división. Nos conecta con la fuerza de Geburah para hacer esa rotura, para salir de la dualidad que presenta el plano, en armonía con el universo. Vas a abrir los ojos y mirar cada una de estas letras como un bloque. Cierra los ojos y vas a ver este bloque totalmente iluminado, cada letra iluminada. Y vamos a entrelazar estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja al corazón, ilumina el corazón. Baja al hígado, ilumina el hígado. Y la energía de Geburah, del límite, del rigor, y de Kra Satán, la rotura de las divisiones, se está materializando en nuestro hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nuestra aura, sobre nuestra alma, imantándose y llenándonos de toda esta energía de Kra Satán, de fortaleza, de disciplina, de rigor para avanzar, para romper con malos decretos. Inspiramos profundamente. Y vamos a convocar ahora a una nueva estrella de David, de color dorada como los rayos del sol, tan grande como la nuestra. Y dentro de ella vamos a convocar a la tercera frase de Anamejoaj, siguiendo las iniciales de cada palabra. Y vemos Nun, Gimel, Dalet, Yud, Kaf, Shin. Tiferet, la unidad, el yo, la esencia, el amor, nuestra máxima conexión con la divinidad. Esos vamos a conectar con Tiferet. Abre los ojos, visualiza estas letras y vamos a verlas como un bloque, la ves en tu mente y la vemos iluminada, cada una de las letras con esa llamita. Y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y se va materializando en nuestro hígado esta energía de la unidad, de el amor. Ahava, amor, la esencia que nos conecta con la unidad, con la divinidad. Yud-Hei Vav-Hei es también el nombre de esta dimensión, es decir, estamos en unidad con el Creador. Toda esta energía de Tiferet se va materializando en nuestro hígado para que la podamos experimentar aquí y ahora. Esa energía sube del hígado al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro,
Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a imantarse sobre nuestra alma, generando una altísima vibración en todos los niveles de nuestra alma, generando esa unidad con el Eterno, con Yud Hei Vav Hei, con el yo, con la esencia. Convocamos a una nueva estrella enfrente de nosotros y vamos a convocar a la cuarta frase de Navejoaj. La Sefirá Netzach. Nos conecta con la capacidad creadora, la intuición creadora, la manifestación a través de las bellas artes, que no son más que un reflejo de la divinidad, porque las bellas artes codifican a través de la geometría, del color, del sonido, la unidad con la divinidad. Convocamos enfrente de nosotros una nueva estrella de David de color dorada y en el centro vamos a ver las letras de la frase de Tiferet de Navejoaj en sus iniciales: Bet, Tet, Resh, Sadi, Tav, Gimel. Abre los ojos, observa toda esta frase, esas letras como una unidad. Cierras los ojos, las vas a visualizar en tu mente en color blanco y las vas a ver iluminadas. Ahora entrelazas esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y sentimos materializarse en nuestro hígado esa intuición creadora, esas bellas artes, ese amor por la belleza que no es nada más ni nada menos que la esencia divina vibrando en todos nosotros, materializando esta energía. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que se van a imantar sobre nuestra alma, generando una altísima vibración y conectándonos directamente a la intuición divina para ver la belleza de la creación en cada uno de nuestros actos. La intuición de la bella arte, de la bella vida. Convocamos ahora una nueva estrella enfrente de nosotros. Donde vamos a convocar a la quinta frase de Navejoaj que conecta con la Sefirat Od, que nos une también a la intuición, a la creación, pero a través de la palabra. La poderosa palabra que crea realidades, que vibra en co-creación. Si supiéramos el poder de la palabra, si lo entendiéramos de verdad, cuidaríamos mucho lo que decimos. Tú estás en condiciones de entenderlo, así que te sugiero que comiences a cuidar, a nutrir lo que dices, porque eres co-creador, co-creadora
de tu realidad, que es la realidad de todos. Convocamos a la estrella de color dorado y en el centro llamamos a la frase, quinta frase, Od, en sus iniciales, Het Kuf Bet Tet Nun Ein. Nos conecta con la intuición creadora a través de la palabra, de Od, de la Sefirá Od. Observa estas letras, abre los ojos y las ves como un bloque. Cierras los ojos, las ves en tu mente en color blanco y las ves iluminadas. Y ahora entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que funciona como pantalla y se va a conectar con nuestra estrella. Y esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, ilumina el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, baja el hígado. Cargamos potentemente la intención creadora de la palabra para que tomes conciencia plena de lo que sale de tu boca, porque crea tu realidad más de lo que imaginas. Materializándose en nuestro hígado esta energía de Od, la intuición creadora a través de la palabra. Volvemos a subir al corazón, iluminamos el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nuestra alma, imantándose en todos los niveles de nuestra alma, generando una altísima vibración que nos unifica a la intención creadora, a la intuición creadora, a través de la palabra. Convocamos ahora a la siguiente frase, a la sexta frase de Namejoaj, que corresponde a la Sefirá Yesod, el ego, el fundamento. El cual en algún estado de desequilibrio ya sabemos que nos separa de toda unidad, sea por exceso o por defecto, de modo que el fundamento debe estar en equilibrio. Es también la fuerza, el deseo de superación, el deseo de alcanzar metas, desafíos. Vamos a conectar con esa fuerza, ese deseo, para poner en equilibrio esta dimensión en nuestra alma. Conectamos con la sexta frase de Namejoaj, Yesod, a través de las iniciales de cada palabra. En la estrella que está frente a nosotros, de color dorada como los rayos del sol, vemos en el centro las letras Yud, Gimel, Lamed, P, Zain, Kuf. Abre los ojos, mira como un bloque todas estas letras. Cierra los ojos, las ves en blanco en tu mente y las iluminamos con una llamita. Ahora entrelazamos estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón.
baja el hígado, ilumina el hígado. Y se va materializando en nuestro hígado esta esencia, esta fuerza creadora, este impulso del Yesod, del ego, del fundamento, la potencia que necesitamos para desafiarnos en este plano, pero equilibrada, entendiendo que somos parte de un todo y que somos funcionales a ese todo y porque podemos alcanzar todo lo que deseamos siempre y cuando estemos unidos a la totalidad. Y todo eso se está materializando en nuestro hígado. Esa luz del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que llueven sobre nuestra alma, imantándose y generando una altísima vibración que nos unifica al árbol de la vida, nos equilibra el ego para desear más, pero también para dar más, para ser parte del todo, siendo útiles a toda la humanidad. Vamos a convocar a la séptima frase de Navejoaj, que conecta con Malhud, con este mundo físico, con nuestra dimensión, con la esencia del tener. Ya hemos equilibrado y hemos activado todas las capacidades de hacer y de ser. Aquí estamos en la dimensión del experimentar y del tener. Vamos a conectar con esa energía de tener, pero siempre en equilibrio con el universo, con nuestro dar y recibir. Convocamos en la estrella de David, que está enfrente de nosotros de color dorada como los rayos del sol, a la séptima frase de Navejoaj al nivel de Malhut, y lo hacemos a través de las iniciales de sus letras de cada palabra. Convocamos a la Jin, Kuf, Vav, Sadi, Yud, Taf. Abre los ojos, visualiza este código como un bloque, todas estas letras. Cierra los ojos y las vas a visualizar en tu mente en color blanco. Y ahora entrelazamos estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y vamos materializando en el hígado esta energía en equilibrio con el universo para tener, para experimentar en este plano físico todo lo que seas capaz de crear. En equilibrio con la esencia. Del hígado sube al corazón esta luz e ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nuestra alma imantándose completamente, generando esta energía para experimentar en este plano físico todo lo que podamos crear, en armonía con el universo, en armonía con la esencia divina.
habiendo cargado nuestra alma en toda esta esencia creadora que nos conecta a las 7 frases de Navejoaj, te voy a pedir que abras los ojos y visualices estos códigos ocultos también dentro de Navejoaj que nos van a dar el poder de crear la nueva realidad a partir de hoy para nuestra vida y para la humanidad entera. Solo observa línea por línea. Tu alma hará todo el trabajo de traducir todo esto. Cierra los ojos y vas a sentir como todo este bloque de letras emana una fuerza, una luz que impacta sobre tu alma, equilibrando todo ese equilibrio, conectando y exaltando las 7 dimensiones de Navejoaj, Geset Geburat Tiferet, Netzat Od Yesod y Malhut, para que seas co-creador de este plano en armonía con el universo y todos tus deseos sean creados. Pero ten presente que eres absolutamente responsable de cada resultado. Por lo que disfruta del dar, sonríe, vive feliz y en paz. Y todo fluirá en armonía. Vive en conexión. Esa armonía, esa capacidad de resolver toda situación ante ti y de modificar toda situación ante ti que has activado, se la vamos a compartir al mundo entero, a cada alma del mundo, para equilibrar las 7 dimensiones que hoy están desactivadas, desequilibradas en la humanidad, para traer unidad y conexión a las almas del mundo, para que comiencen a crear su realidad en base a su amor y a su capacidad de dar y su capacidad de recibir, en armonía con el Creador, la esencia divina y el universo. Vamos a formar un gran círculo donde vamos a llamar al planeta Tierra en el centro y vamos a compartir desde nuestro corazón un haz de luz de color plateado que va a impactar sobre la superficie terrestre para cargar a toda la humanidad. Así que visualizamos este planeta Tierra en el centro y desde nuestro corazón vamos a proyectar como un gran reflector un haz de luz plateado sobre la Tierra. Lo proyectamos ahora y vemos cómo esa luz impacta sobre la superficie terrestre generando una altísima vibración, una bruma plateada de Geset puro que inunda todo el planeta y se funde en cada alma del mundo. Y en esa energía va nuestra intención de que la humanidad encuentre el equilibrio, encuentre su capacidad de conexión, encuentre su divinidad oculta en su esencia. Y liberamos las mentes, los corazones de toda la humanidad, de todo rigor. Limpiamos las mentes de todo pensamiento de mezquindad, de temor, de miedo. Porque el miedo solo existe por la ausencia de la divinidad, por desconocer quién somos, quién es cada uno y quiénes somos como humanidad. Vamos a convocar a Metatrón, Sandalfón y el alma del Mesías para que con su poder, con su influencia, canalicen esta energía a cada alma y a través de los guías espirituales de cada alma reciban este paquete de energía de estas 7 dimensiones y se activen en su cerebro, sus corazones, sus hígados y sus almas vibren en absoluta abundancia
en este plano que no es más ni menos que estar en conexión con Yud Hei Vav Hei. Y vemos toda la humanidad brillando en esta luz plateada y cada alma completamente activada, nivelada en sus 7 dimensiones, para que les permitan experimentar y crear su realidad y la realidad de toda la humanidad, alineada con la esencia divina. Y viendo esta energía activada en cada alma del mundo, vamos a comenzar a respirar profundamente para ir volviendo a nuestro cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente y sentimos nuestro cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente. Ya nos sentimos totalmente integrados en nuestro cuerpo, totalmente energizado. Inspiramos una vez más. Y abrimos los ojos. Bien. Espero que haya sido un eco perfecto de este reflejo divino. Te recuerdo que te suscribas, le des like, compartas, especialmente compartas con tus seres amados y no tan amados, en especial los no tan amados, para que se vayan dando cuenta de quiénes son y qué es lo que se están perdiendo, separándose de los demás. No tengo más que agradecerles su participación. Hola Silvio, ¿cómo estás? Un abrazo, querido amigo. Gracias a todos quienes participaron. Gracias a todos por estar ahí, por meditar, por ser parte de esta magnífica forma de co-crear. Creo que el día de hoy es un reflejo perfecto de la divinidad y nuestra misión. Gracias a todos por sus comentarios. Espero que tengan un magnífico descanso, un magnífico día. Disfruten del domingo. Descansen, abracen, rían. Que de eso se trata. Y tengan total certeza, emuná, verdad. Porque hoy han hecho algo muy, muy, muy importante para sus almas y para el mundo. Así que gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio, en la siguiente meditación. Que tengan una magnífica jornada. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias por sus comentarios. Adiós.